Sé bienvenidos al podcast de The History Guy Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que podría haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube de El Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que se enfocan en esa pregunta eterna. ¿Y si...? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en persona. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy hablamos sobre una de las batallas navales más grandes de la historia, el Golfo de Leyte, y la Fuerza de Tarea que nunca se creó. Fuerza de Tarea 34. Una serie de decisiones, a menudo llamadas errores, llevaron a una de las peleas de desventaja más famosas de la historia, cuando la pequeña fuerza llamada Taffy 3 se enfrentó a los acorazados japoneses en la batalla de Samar. Si alguna de esas decisiones hubiera sido diferente, el mundo podría haber tomado un rumbo distinto. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Hace 5 años. Hoy, 23 de octubre de 1944, los submarinos de la clase Gato USS Darter y USS Dace descubrieron una flota japonesa bajo el mando del vicealmirante de la Armada Imperial japonesa Takeo Kurita. Su descubrimiento marcó el inicio de una de las batallas navales más grandes e interesantes de toda la historia. Hay muchas historias grandiosas que contar sobre la épica batalla del Golfo de Leyte, pero una de las más interesantes es una que está algo olvidada, que está relegada a la discusión arcana de los estrategas navales. Y esa es la historia de la Fuerza de Tarea 34, o, mejor dicho, ¿por qué? Es que, en una de las batallas navales más grandes de la historia, algunos de los acorazados más impresionantes jamás construidos nunca se dispararon entre sí. Es una historia que merece ser recordada. En octubre de 1944, la Armada japonesa era solo una sombra de lo que fue. Lo más notable es que su fuerza aérea había sido devastada en la batalla del Mar de Filipinas, en junio, donde se hundieron 3 portaaviones y se perdieron más de 600 aviones. Japón se vio cada vez más obligado a desplegar pilotos con entrenamiento insuficiente, algo que quedó demostrado a principios de octubre en la devastadora batalla aérea de Formosa, donde se perdieron otros 500 aviones. El 20 de octubre, el Sexto Ejército de los Estados Unidos había comenzado su invasión de la isla filipina de Leyte. La invasión representaba una elección. El plan original en la campaña de salto de islas era tomar la isla filipina del sur, Mindanao, pero las operaciones aéreas estadounidenses concluyeron que las defensas japonesas en Filipinas estaban degradadas, así que se había pasado por alto Mindanao. En su lugar se tomó la decisión de atacar en el centro de Filipinas. La invasión de Leyte, en lugar de Mindanao, adelantó el cronograma de la campaña, pero esa elección también llegaría a perseguir a Estados Unidos. Estados Unidos contaba tanto con la poderosa Tercera Flota bajo el mando del almirante Guillermo Halsey como con la Séptima Flota bajo el vicealmirante Thomas Kinkaid, apoyando la invasión de Leyte. Dado el estado de la Fuerza Aérea japonesa y la Armada Imperial japonesa, un ataque parecía, bueno, una locura. Pero para la Armada Imperial japonesa realmente no había otra opción. Japón se dio cuenta de la importancia de mantener Filipinas, que se encontraba sobre sus líneas de suministro hacia el sudeste asiático, cruciales para su esfuerzo de guerra, especialmente por su aceite combustible. Si Leyte caía, los barcos restantes de la armada japonesa básicamente tendrían 2 opciones. Podrían ir al norte, a las islas principales de Japón, pero eso los aislaría de sus suministros de combustible en el sudeste asiático. O podrían ir al sur, hacia los territorios en el sudeste asiático, lo que los aislaría de sus suministros de comida y municiones en las islas principales. No tenía sentido, razonaron los japoneses, preservar su flota si no podían mantener Filipinas. Los japoneses reunieron prácticamente todas las unidades pesadas restantes de su flota y prepararon un plan para atacar a la flota estadounidense, con el objetivo de destruir los buques que apoyaban la batalla en Leyte. Con sus recursos aéreos en ruinas, el ataque desesperado dependería de los grandes cañones de la flota imperial japonesa, incluyendo los cañones de 18 pulgadas de los acorazados Yamato y Musashi,
los acorazados más grandes jamás construidos. El plan japonés se llamaba Operación Shogo, una flota del norte centrada en el portaaviones Suikaku, el último portaaviones de la flota japonesa y el último de los portaaviones que habían participado en el ataque a Pearl Harbor, sería enviada como señuelo. Se esperaba que el tentador objetivo de los portaaviones atrajera a gran parte de la tercera flota de Halsey. Otras dos flotas, una flota del sur que vendría por el estrecho de Surigao y una poderosa fuerza central, incluyendo al Yamato y al Musashi, que vendría por el estrecho de San Bernardino, convergería, eliminaría los barcos estadounidenses que quedaran atrás y atacaría los transportes y buques de suministro que apoyaban a las tropas bajo el mando del general Douglas MacArthur, que luchaban en la isla. Era un plan audaz y prácticamente una misión suicida para los barcos de la flota señuelo del norte. La primera señal de batalla llegó el 23 de octubre, cuando los submarinos clase Gato Darter y Dase detectaron buques japoneses en el radar. Era la fuerza central, la más poderosa de las tres, bajo el mando del vicealmirante Takeo Kurita. La flota incluía 5 acorazados, 10 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 15 destructores, pero ningún portaaviones. Darter y Dace realizaron un ataque a la mañana siguiente, que fue excepcionalmente efectivo, hundiendo los cruceros pesados Otago y Maya, y dañando tanto a un tercer crucero pesado, el Kyo, que tuvo que retirarse. Los submarinos evitaron el ataque, pero el Darter encalló en un banco de arena al día siguiente y tuvo que ser abandonado. Fue un golpe duro. El Otago había sido el buque insignia de Kurita, pero el almirante sobrevivió. Los estadounidenses ahora sabían dónde estaba la flota principal de ataque y tenían una buena idea de sus intenciones. Sin portaaviones que proporcionaran cobertura aérea, debería haber sido fácil abrumar al grupo de Kurita con ataques aéreos de los grupos de portaaviones de la tercera flota. Pero la decisión anterior de pasar por Alto Mindanao ahora cobraba gran importancia. La base terrestre más cercana para los aviones aliados estaba a más de 500 millas de Leyte. Eso exigió al máximo los recursos aéreos de Halsey de muchas maneras. Sin una base terrestre cercana, los aviones tenían que usarse para reconocimiento, lo que reducía la cantidad disponible para el combate. Carl Singheim, historiador del Museo USS Midway, señaló en un ensayo este año que casi 100 cazas y 58 bombarderos en picada de la flota de Halsey fueron desviados a funciones de reconocimiento para localizar las fuerzas japonesas en el día crucial del 24 de octubre. Además, como eran responsables de la cobertura aérea para la invasión, muchos de los elementos aéreos de la tercera flota tuvieron que mantenerse cerca de las bases aéreas japonesas alrededor de Manila, extendiendo los recursos aéreos de Halsey a lo largo de toda la extensión del archipiélago filipino. Las múltiples exigencias también estaban desgastando sus recursos aéreos. 2 de sus grupos de portaaviones habían sido enviados a la retaguardia, a las Islas Carolinas, a más de 800 millas de Filipinas, para descansar y reabastecerse de armas. Uno fue llamado de regreso cuando Darter hizo su primer informe, pero al grupo de portaaviones más fuerte de la tercera flota se le permitió continuar hacia la retaguardia. Para cuando Halsey se dio cuenta de la intención japonesa y los llamó de regreso, ya estaban demasiado lejos para influir en la batalla. La batalla naval más grande de la Segunda Guerra Mundial se estaba materializando con una fuerza de superficie japonesa importante sin cobertura aérea, y alrededor del 40% de los recursos aéreos de la tercera flota de Halsey no estaban disponibles. El error pudo haber tenido consecuencias devastadoras. El 24 de octubre, en un día de ataques dispersos, los aviones estadounidenses lograron hundir el enorme acorazado Musashi, finalmente desgastado por numerosos ataques, y obligaron a otro crucero pesado, el Miyoko, a retirarse. Otros barcos fueron alcanzados, incluido el acorazado Yamato, pero no quedaron fuera de combate. La Fuerza Aérea no logró hacer lo que debería haber podido hacer, destruir la fuerza de Kurita. Pero lo que fue peor, los informes de los grupos aéreos sobreestimaron enormemente la cantidad de daño causado a la flota de Kurita y malinterpretaron una maniobra que hizo para evitar los aviones. Halsey estaba convencido de que la flota de Kurita había sido destruida y que se estaba retirando. Fue una equivocación costosa. Y ahí es donde entra la Fuerza de Tarea 34. Antes de que se enfrentaran a Kurita, Halsey había establecido un plan en caso de que la fuerza llegara al estrecho de San Bernardino. Ordenó la creación de un poderoso grupo de tarea bajo el mando del vicealmirante Willis Lee. Lee era el hombre correcto para el trabajo. Experto en artillería, era un hombre reservado para el día en que los grandes cañones de los acorazados estadounidenses tuvieran que enfrentarse al enemigo en combate directo. Lee había estado al mando táctico en la batalla naval de Guadalcanal, donde el USS Washington y el South Dakota hundieron el acorazado japonés Kirishima. Según algunos criterios, la única vez en la Segunda Guerra Mundial que un acorazado hundió a otro acorazado. La Fuerza de Tarea
34 era poderosa, incluyendo 4 acorazados rápidos el Washington, el Alabama, el New Jersey y el Iowa, junto con 7 cruceros y 19 destructores. Halsey dio la orden de que se creara el grupo, y esa orden fue escuchada por el vicealmirante Kinkaid, comandante de la séptima flota. Pero había un problema. Halsey envió una orden aclaratoria. La Fuerza de Tarea 34 solo debía crearse bajo su mando si él veía un riesgo en el estrecho de San Bernardino. El grupo de Kinkaid no recibió la aclaración, ni tampoco el comandante de Halsey, el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de las áreas del Océano Pacífico, quien estaba en Pearl Harbor. Así que Kinkaid pensó que se había asignado un grupo para defender el estrecho de San Bernardino, pero ese grupo, en realidad, no había sido creado. Kinkaid llevó los principales elementos de su flota, incluyendo 6 acorazados antiguos, para tender una trampa a la fuerza japonesa del sur, que avanzaba por el estrecho de Surigao. Entonces Halsey recibió la noticia de que la flota del norte, los portaaviones japoneses, había sido descubierta. Inmediatamente salió en su persecución. Pensando que Kurita había sido derrotado, se llevó toda su flota con él. Nunca dio la orden de crear la Fuerza de Tarea 34. El estrecho de San Bernardino estaba sin defensa. El grupo de Kurita no estaba, como supuso Halsey, incapacitado ni se había retirado, y Kinkaid se había ido al sur. Al acercarse la oscuridad, el almirante Lee, preocupado de que Kurita pudiera regresar, envió un mensaje a Halsey recomendando que se activara la Fuerza de Tarea 34. Más tarde, aviones del USS Independence, el único portaaviones estadounidense construido para operaciones nocturnas, confirmaron que la Fuerza Central estaba operando con luces encendidas y parecía estar acercándose al estrecho de San Bernardino. Halsey pareció restarles importancia a ambos, convencido de que hundir los portaaviones era la clave para paralizar cualquier operación futura de la Armada Imperial japonesa. Kinkaid tendió una trampa para los barcos de la flota japonesa del sur. Una flota bajo el mando del contraalmirante Jesse Oldendorf atacó a la fuerza, que incluía 2 acorazados antiguos y 4 cruceros bajo el mando del vicealmirante Shoji Nishimura, en una acción nocturna. La flota japonesa fue hundida en su mayoría por torpedos de destructores que atacaron en los estrechos, donde los barcos más grandes de Nishimura no podían maniobrar. Pero el buque insignia de Nishimura, el acorazado Yamashiro, entró en el alcance de los acorazados de la séptima flota, 5 de los cuales habían sido dañados o hundidos en Pearl Harbor. Estábamos felices de que sus cañones de 14 pulgadas participaran en la última batalla de acorazado contra acorazado en la historia. La flota de Nishimura fue devastada. Pero había un problema. Casi al mismo tiempo, alrededor de las 3 de la mañana, que el Yamashiro caía bajo los cañones de los acorazados de Oldendorf. La pequeña flota que apoyaba a las fuerzas terrestres en Leyte avistaba los mástiles de la Fuerza Central de Kurita. El improbable plan de la Armada Imperial japonesa parecía haber funcionado a pesar de sus pérdidas. La flota de invasión de Leyte ahora estaba prácticamente indefensa y a merced de una gran flota japonesa que incluía el acorazado más grande jamás construido. Tan pronto como llegaron los informes sobre la flota de Kurita, Kinkaid comenzó a enviar mensajes a Halsey. El primero decía: la Fuerza de Tarea 34 está protegiendo el estrecho de San Bernardino. El siguiente decía: urgentemente necesitamos acorazados rápidos en el Golfo de Leyte de inmediato. Otro decía: nuestros portaaviones de escolta están siendo atacados por 4 acorazados, 8 cruceros y otros más. Solicito que Lee cubra Leyte a máxima velocidad. Solicito que los portaaviones rápidos realicen un ataque inmediato. Y finalmente, una llamada desesperada, tan urgente que no fue codificada. ¿Dónde está Lee? ¡Envía a Lee! Lee no estaba allí. La Fuerza de Tarea 34 no había sido constituida, y sus barcos navegaban hacia el norte, lejos de Kurita y Leyte. Halsey seguía convencido de que los portaaviones japoneses eran más importantes. Solo destacó una fuerza de tarea después de recibir un mensaje de su comandante, el almirante Nimitz, que también pudo haber sido malinterpretado. Los acorazados rápidos estadounidenses fueron destacados lo suficientemente temprano como para perderse la acción contra la flota del norte, pero demasiado tarde para llegar a Leyte. Durante la batalla naval más grande de la guerra, algunos de los mejores barcos de la flota de Halsey nunca pudieron entrar en combate. La defensa de Taffy 3, el pequeño grupo de tarea que apoyaba la invasión en Leyte, es legendaria. El pequeño grupo incluía un puñado de destructores, escoltas de destructores y pequeños portaaviones de escolta. Estaban completamente superados por la flota de Kurita, pero ofrecieron una defensa tenaz. Sufrieron pérdidas terribles, pero en una de las decisiones más enigmáticas de la Segunda Guerra Mundial, Kurita, sin saber el poder de la fuerza que tenía enfrente, se retiró. Si hubiera continuado el ataque, y hubiera podido atacar a la flota de invasión,
Probablemente no habría sido devastador para los planes de los aliados, porque en ese momento la Marina Imperial japonesa estaba prácticamente destruida. Pero las pérdidas en los buques de transporte y apoyo y entre los soldados que dependían de ese apoyo, bueno, habrían sido terribles. La retirada precipitada de Kurita salvó a Estados Unidos de lo que solo podría llamarse un desastre. Halsey pasó el resto de su carrera justificando sus decisiones, argumentando que había recibido los mensajes de Kincaid demasiado tarde para hacer algo al respecto, y que los portaaviones eran el objetivo más importante. La flota del norte japonesa bajo el mando del vicealmirante Isaburo Osawa fue devastada por el grupo restante de Halsey. Pero un par de barcos sobrevivieron que también podrían haber sido hundidos si sus acorazados no hubieran sido retirados en el último momento. Como un aterrador epílogo a la batalla del Golfo de Leyte, mientras Kurita se retiraba, los portaaviones de escolta de Taffy 3 fueron atacados por aviones que se estrellaban deliberadamente contra los barcos. Varios barcos resultaron dañados y el portaaviones de escolta clase Casablanca, Saint Lo, fue hundido. Fue el primer uso masivo de los kamikazes japoneses y la guerra había entrado en otra fase terrible. Si eres un aficionado de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes tragedias de la Fuerza de Tarea 34 es la batalla que nunca se libró. Si la fuerza de Lee hubiera estado defendiendo el estrecho de San Bernardino, entonces habría sido un enfrentamiento entre flotas de tamaño aproximadamente igual, incluyendo 4 de los mejores acorazados de Estados Unidos contra 4 de los mejores acorazados de Japón, incluyendo el Yamato. Los estudiosos contemporáneos argumentan que el mejor control de tiro de los barcos estadounidenses habría significado que no sería una competencia pareja. Pero hay que pensar que los cañones de 18 pulgadas del Yamato habrían tenido algo que decir al respecto. Es una historia que nunca sucedió del todo y merece ser recordada. Ahora viene la parte divertida, donde yo, The History Guy, History Deserves to be Remembered, y mi amigo de toda la vida, Brad Wagner, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido un poco diferente. Sabes, este es realmente un episodio interesante donde puedes hablar sobre, ya sabes, Taffy 3, que creo que a la gente le encanta hablar de eso sin hablar directamente de Taffy 3. Así que no estaba tratando solo de hablar sobre Leyte. Estaba tratando de darte, ya sabes, una charla menos conocida, ya sabes, sobre Leyte. No lo sé. Creo que las personas que están familiarizadas con Leyte probablemente sabían que se suponía que debía haber una fuerza de tarea 34 y que no la hubo. Pero, quiero decir, no necesariamente. Mucha gente hablaba sobre la batalla frente a Samar y les encanta escuchar sobre, ya sabes, los destructores en Samar y cosas así. Pero sinceramente no, ya sabes, nunca habían escuchado esta idea de que debieron haber habido barcos. Pero, quiero decir, en cierto modo, es una pregunta sencilla. Quiero decir, ya sabes, ¿cómo habría sido la batalla? Esencialmente, Estados Unidos termina acabando la batalla de todos modos, ¿verdad? Entonces, quiero decir, si hubiéramos tenido más elementos de la flota ahí, ¿habría cambiado el resultado? ¿O existe la posibilidad de que Kurita, quien dudó, hubiera hecho algo diferente si hubieran estado ahí verdaderos acorazados? Quiero decir, ¿realmente existe alguna posibilidad realista de que los japoneses pudieran haber ganado si hubiéramos tenido más flota ahí en vez de menos? Y eso, quiero decir, pero esa respuesta no es necesariamente tan sencilla como parece. Entonces, quiero decir, hay muchos qué hubiera pasado si, porque era un plan tan interesante, aquí se tomó una decisión en el calor de la batalla, en la batalla naval más grande de la historia, ¿verdad? ¿Y cómo habría afectado esta decisión las cosas? Creo que es una gran discusión, creo que es algo divertido de hablar. Puedes meterte en los detalles sobre cómo se comparaban los barcos y etcétera, o puedes ir a un nivel más general. Pero también está la pregunta, ya sabes, ¿qué pasaría si, ya sabes, si los japoneses hubieran ganado? ¿Qué habría significado eso? Si la victoria estadounidense hubiera sido más completa en términos de la Armada Imperial japonesa, ¿qué habría significado eso? Así que sí, estoy de acuerdo. Creo que este es un comienzo muy divertido para un contrafactual. Estoy esperando con muchas ganas esta discusión, no tanto por la pregunta directa o el contrafactual directo, sino por todas las repercusiones que involucran a algunas de las personalidades más interesantes de la Segunda Guerra Mundial y que, en última instancia, van a jugar un papel enorme incluso hasta la década de 1950. Y ese también es un giro interesante. Quiero decir, ¿qué significa a largo plazo? Ciertamente, tradicionalmente se ve como un gran error por parte de Halsey. Así que, tal vez podamos intentar abordar eso. ¿Realmente lo es? Bueno, quiero decir, es una pregunta extraña para hacer en una batalla que, ya sabes, esencialmente se ganó. Normalmente los errores los comete el perdedor, ya sabes.
Creo que un buen lugar para empezar es hablar de cómo es cuando lo ves. Ya sabes, cuando lo ves a grandes rasgos, intentas ver qué estaba pasando aquí. Es difícil ignorar que parece que Halsey tomó una serie de decisiones que definitivamente fueron errores. Ya sabes, él no crea este grupo. Sus órdenes eran tan poco claras que la gente pensó que sí se había creado. Cuando empieza a quedar claro que fue un error y la gente le está diciendo que es un error, él no hace nada al respecto hasta que realmente ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Todo esto se junta de alguna manera y es realmente increíble que, a pesar de todo eso, haya sido una victoria. Entonces, quiero decir, eso se debió a la confusión del combate y a que él estaba concentrado en otra cosa. O Halsey literalmente pensó que era una maniobra de distracción, o que los portaaviones eran realmente el objetivo más importante. Quiero decir, él dijo estratégicamente, no lo hice a propósito porque pensé que estaba haciendo lo correcto, o fue todo un error, que estaba distraído y siguió adelante. Es que, ya sabes, en retrospectiva, no había nada en la flota del norte que fuera a desafiar a su flota. O sea, en retrospectiva no necesitaba los barcos de esa fuerza de tarea. Y de todos modos, solo participaron muy poco. Al final no fue un enfrentamiento directo muy grande. Así que no sé si hay una respuesta clara a esa pregunta, porque Halsey nunca lo dejó del todo claro. Sí, ¿sabes? Me equivoqué. ¿O fue una elección muy deliberada? Bueno, Hay algunas razones por las que uno lo haría deliberadamente, y ciertamente el plan japonés fue diseñado para, ya sabes, lograr que los estadounidenses se unieran. Fue una buena jugada poner los portaaviones ahí porque había razones para creer que los portaaviones eran la parte importante. También había tal vez alguna razón para pensar que eso era la finta. Y sí te hace preguntarte, tal vez uno de los mayores problemas es que él pensó que la flota central había sido destruida, y parece que hizo esa suposición. por regresar. Sí, o que regresó, que fue derrotada de cualquier manera. Y bueno, estaba equivocado sobre eso. Y parece que tal vez había alguna razón por la que él debió haber sabido eso antes de que fuera demasiado tarde para poner a la Fuerza de Tarea 34 o alguna versión de ella en una posición defensiva. Y aún así, ya sabes, él todavía al final, ya sabes, si estamos hablando de errores, lo que quedó en Leyte fue al final suficiente para rechazar a la flota central. ¿Y fue eso porque él lo sabía o porque realmente lo creía de verdad? O simplemente fue que no pensó que iba a haber un ataque ahí y por eso dejó, ya sabes, dejó su flanco desprotegido, básicamente. Ahora, El primer error es que están demasiado confiados y envían todo el grupo de portaaviones para, ya sabes, rearmarse. Y eso fue, quiero decir, estaban exhaustos. Había razones para eso, pero quiero decir, todo pudo haber sido un desastre si hubieran llegado más lejos porque tuvieron que regresar. Esa era la fuerza de McCain para atacar esa flota central. Pero es interesante porque los japoneses dividieron sus flotas frente al enemigo basándose en un plan que asumía que los estadounidenses no harían algo tan tonto como dividir sus fuerzas frente al enemigo. Y ese es un plan interesante de ambos lados. Y, ya sabes, simplemente resulta diferente de lo que esperarías. Pero, quiero decir, hay una discusión entretenida. Quiero decir, el Yamato, ya sabes, fue construido para ser el acorazado más grande de la historia, y nunca llegó a pelear en ningún tipo de verdadero, ya sabes, enfrentamiento en superficie. Entonces, el Yamato se habría defendido bien contra los acorazados rápidos estadounidenses, que eran, ya sabes, más pequeños, pero más rápidos y probablemente más avanzados tecnológicamente. Hicieron el cañón naval de 18 pulgadas solo para derrotar al cañón naval estadounidense de 16 pulgadas. Así que esa es una discusión divertida para empezar. Creo que mucha gente argumenta que el control de tiro estadounidense podría haber marcado la diferencia. Pero por otro lado, creo que la otra diferencia es que el Yamato había sido gravemente dañado. La razón por la que realmente no entró en combate cerca de Samar fue porque su maniobrabilidad estaba severamente limitada debido a las inundaciones. No creo que el Yamato hubiera sido el factor, en realidad, en la batalla de la Fuerza Central. Una de las cosas que creo que se pasa por alto en esta batalla muchas veces es el poder aéreo estadounidense. Para este punto de la guerra, especialmente después de la masacre de las Marianas, que ocurre solo unas semanas antes, la Fuerza Naval japonesa, o mejor dicho, su Fuerza Aérea Naval, es casi inexistente, y la base terrestre. El poder aéreo disponible en Filipinas simplemente no es suficiente. Así que lo que termina sucediendo es que Taffy 3 logra poner 75 aviones en el aire y Taffy 2 también lanza bastantes aviones. Y luego hay algunos medios aéreos que están operando desde Filipinas. Así que una de las cosas sobre la flota, y esto es creo en última instancia una de las preguntas,
Y sabes, en mi opinión, creo que es una bastante buena. Y esa es, ya sabes, Kurita se da la vuelta solo porque ha pasado mediodía entero tratando de esquivar Avengers cargados de torpedos que llegan con bastante regularidad. Y al final nunca logra o no puede llegar a los portaaviones Jeep al punto que le gustaría. Ahora ya sabes, no quiero minimizar el hecho de que sí, un portaaviones Jeep fue hundido directamente y el otro también. Creo que hubo otro que se hundió poco después. Sabes, muchas de las decisiones que se están tomando, creo que con una visión más completa, con una imagen más clara de lo que está pasando. Los acorazados de la flota, los acorazados rápidos, sabes, sí están ahí, especialmente si tienen cobertura aérea o al menos algo de apoyo aéreo de los Tafis, que no están tan lejos del estrecho de San Bernardino. Sabes, de repente tienes esta situación que es muy parecida, no exactamente a Midway, pero ya sabes, otra oportunidad para que la aviación naval de Estados Unidos logre un golpe contundente contra lo que queda de la flota japonesa. Los aviones que teníamos ahí, entre Taffy 2 y Taffy 3 que estaban saliendo de los barcos grandes, se estaban quedando sin torpedos, se estaban quedando sin capacidad para luchar contra esos barcos grandes. Pero claro, quiero decir, una de las cosas importantes ahí es que Kurita no sabía eso. Él no sabía que nosotros estábamos quizás quedándonos sin nuestra capacidad para luchar contra él. No importaba lo que hiciera ahí, incluso si lograba avanzar, iban a llegar más aviones muy pronto, ¿sabes? Otras partes de la flota habrían llegado. Creo que en última instancia, si la flota central llegaba a las playas y comenzaba a atacar, parece muy poco probable que la flota central escapara después de eso. Entonces la pregunta es, ¿sabes qué daño podrían haber causado en ese corto tiempo que podrían haber tenido? Pero él habría tenido que hacer las suposiciones correctamente, y eso simplemente era difícil de hacer con la niebla de la guerra. Sí, y también está la actitud del propio Kurita Kurita, un oficial militar japonés profesional que ha sido entrenado desde el primer día en la academia. Para derrotar a la marina enemiga y traer gloria al emperador, le dicen, oye, hay esta misión suicida, queremos que vayas a bombardear un montón de transportes. Así que, ya sabes, hay algunas conjeturas de que él no estaba particularmente, como sabes, quizás tan motivado, o definitivamente no estaba en su mejor momento y realmente concentrado en esa misión. Yo sí creo que él estaba lidiando con algo, creo que estaba lidiando con cierta renuencia respecto a esto, porque él también sentía que, y ya sabes, él sabía que sus hombres estaban en una misión suicida. Básicamente, bueno, quiero decir, la doctrina naval japonesa en ese momento era en realidad preservar la flota. Y esa fue realmente la decisión que lo hizo regresar. Y por supuesto, él sabe, él es. Lo primero que sucede en esta batalla es que el Swordfish hunde el barco en el que está, lo sacan del agua. Y lo de su buque insignia son realmente los primeros disparos de la batalla. Halsey no causó daño, ¿verdad? O sea, no puedes decir que no lastimó a esa flota. Así que sí. Hay una razón. Pensaron que lo lograron. Hundieron el Musashi. Por el amor de Dios. Así que, quiero decir, hay como dos escenarios aquí. Uno es que Kurita depende completamente de la idea de que han alejado a la flota estadounidense. Él, como era, pensó que estaba, ya sabes, percibiendo los barcos que veía como si fueran barcos más grandes de lo que realmente eran. Que llega y ve, ya sabes, la fuerza de tarea 34 ahí, y dice, no, esto no funcionó, me voy y no hay batalla. Pero la segunda es decir que Lee llega ahí, porque estas flotas en realidad son bastante comparables en tamaño y desplazamiento, y en su potencia de andanada, etc. La otra es que Lee llega ahí y dice, santo cielo, esta es una flota mucho más grande de lo que esperaba. Me voy a retirar y esperar a que llegue la cobertura aérea, que en este momento en realidad está a horas de distancia. Y entonces existe la posibilidad de que cualquiera de los dos almirantes se eche para atrás, que cualquiera de los dos no quiera llegar a eso. Que, ya sabes, Lee vendría con una fuerza mucho más reducida, una pequeña fuerza que no esperaba tener una batalla apocalíptica contra una fuerza japonesa masiva. Y ya sabes, ambos presumiblemente estaban pensando en términos de, no quiero que todos mis barcos sean hundidos. O sea, eso es algo difícil. Eso es una de las cosas de las que MacArthur siempre se quejaba, que estos tipos de la marina odian perder sus barcos, decía. ¿Por qué los construimos si no los vamos a lanzar contra el enemigo? Y eso era fácil para ti decirlo, Doc. Tú no estabas ahí. Pero yo no sé qué tan bien podía nadar Doc. Pero él parecía pensar que los barcos eran más desechables. O sea, cualquiera de esos son argumentos interesantes y realmente es difícil decir, porque Kurita realmente no se comportó como se esperaba después de Samar.
Y entonces está el otro argumento, que es decir, que si hubiera sido una verdadera, ya sabes, una batalla para hincar el diente, tal vez Kurita nunca se habría ido, pero lo habría hecho, habría ido en esa misión suicida, en cuyo caso podría haber sido una batalla extremadamente sangrienta. Quiero decir, había una flota japonesa muy poderosa ahí, así que incluso si quieres decir que Estados Unidos no tenía mejor control de fuego en ese momento, o que nuestros acorazados eran superiores, o que el Yamato estaba dañado, sin duda ibas a ver mucho daño. Y, ya sabes, una de las cosas sobre la valiente y loca defensa de Taffy 3 es que las pérdidas fueron relativamente pequeñas, porque realmente no había mucho que perder ahí, ya sabes. Así que, ya sabes, ¿qué pasa si realmente tenemos ese enfrentamiento apocalíptico de acorazados? Es difícil imaginar que nosotros, los Estados Unidos, no hubiéramos perdido al menos un acorazado, cosa que no sucedió durante toda la guerra, ¿verdad? Pero entonces, si la batalla, quiero decir, es Kurita, ya sabes, presumiblemente él estaría aún más asustado si tú tuvieras que había con la fuerza de tarea, y que era lo que venía con la fuerza de tarea 34, y sería más probable que huyera. Pero, ya sabes, existe la posibilidad de lo contrario, así que, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Quién habría cedido? ¿O habría sido una gran pelea entre dos flotas muy igualadas? Sí, de entrada yo diría que con la fuerza central entrando por el estrecho de San Bernardino, como vimos con la fuerza del sur, básicamente. Salieron del estrecho y ya tenían, ya sabes, estaban peleando con la T cruzada. Así que creo que es razonable suponer que si los acorazados rápidos hubieran estado ahí, o si llegaban antes de que la flota japonesa pasara por el estrecho, probablemente tendrías una repetición. Y eso quedaría en la historia, como que los acorazados todavía tienen un papel, incluso en la era de los portaaviones. Así que, ya sabes, existe esa posibilidad ahora. Si los acorazados rápidos llegan después, y si en ese momento realmente cortan la dirección de retirada que Kurita percibía, entonces tenemos un contrafactual salvaje. ¿A dónde iría Kurita? Se da la vuelta de inmediato e intenta enfrentarse a los acorazados rápidos que vienen como fuerza de relevo, o se dirige al sur. Enfrenta a otra unidad Taffy e intenta escapar por el cigarro. Sabes, los japoneses toman esta acción porque pensaban que esto era lo mejor que le quedaba a toda la flota de superficie japonesa. Y quiero decir, creo que sabían que nada significativo iba a salir de eso. Sobrevivir. Porque, o sea, eso es lo que vemos en todos esos escenarios. Esencialmente parece poco probable que cualquier parte de la flota central pueda escapar. Podrían ser capaces de causar más daño. Y esa es la pregunta, ¿sabes? ¿Dónde causan ese daño? ¿A quién le hacen ese daño? ¿Y qué significa eso? Ya sabes, ¿cómo impacta eso? Más adelante en el... Es muy difícil imaginar que derroten a la flota de superficie de Estados Unidos aquí. Y en parte eso es porque, o sea, sí, perdieron toda la flota del sur, y la flota central estaba bastante golpeada. Incluso para cuando, ya sabes, entró en cualquiera de las posibles batallas de las que estamos hablando aquí, creo que si ves incluso en los escenarios posibles más extremos, todavía estamos hablando de lo mismo. La pérdida de toda la flota japonesa. Quiero decir, porque es una pregunta válida, para empezar, ¿hubo alguna vez alguna posibilidad de que el plan japonés tuviera éxito? Porque supongo, incluso si Taffy 3 no hubiera puesto la defensa que puso, e incluso si Kurita hubiera podido avanzar sin control y hundirlos, quiero decir, los aviones iban a llegar y hundirlos eventualmente. No, él no tenía una verdadera escapatoria. Así que eso, quiero decir, ese es un buen punto de partida. Y entonces es justo, cuando preguntas sobre la fuerza de tarea 34, decir que, dado lo que pasó, quiero decir, aquí es donde, ya sabes, Estados Unidos gana la batalla, pero Kurita logra retirarse con una fuerza todavía considerable. Si la fuerza de Kurita hubiera sido completamente eliminada, y ya sabes, probablemente menos daño a la flota del norte si haces ese intercambio, pero quiero decir, la flota del sur está esencialmente destruida allá en el estrecho de Surigao. Entonces, ¿qué significa básicamente la eliminación de la Armada Imperial japonesa como una fuerza de superficie significativa para el resto de la guerra? Sí, porque al menos como una flota que sigue ahí, al menos siguen representando una amenaza para el resto de la guerra. No es así, en gran parte se ha trasladado a los kamikazes. Pero quiero decir, ¿cómo avanzaría la guerra de manera diferente si básicamente la Marina Imperial japonesa es completamente derrotada y todos los barcos de la Fuerza Central son destruidos? Y solo les quedan, ya sabes, unos pocos, ya sabes, reliquias. ¿Qué tan diferente es la guerra a partir de ahí? Sí, una posible interrupción ahí o, ya sabes, un posible resultado. Una de las acciones posteriores de Halsey fue su ataque al mar interior y la base naval en Kuriles.
Espero estar pronunciándolo correctamente. Estoy seguro de que muchos me dirán que no, pero eso es lo que hay. Es mi mejor intento. Una de las razones que Halsey dio como justificación para eso fue esa, con el final de la guerra en Europa acercándose bastante, y era bastante obvio cómo iba a terminar esto. A los soviéticos se les estaba tentando para unirse a la guerra con los aliados contra los japoneses, y en ese momento Stalin en realidad tenía planes sobre la isla más al norte de Japón, Hokkaido. Si hubiera existido una flota japonesa funcional, tal vez eso habría representado un riesgo adicional para las fuerzas rusas al entrar en la guerra contra Japón del lado de los aliados. Así que esa es una perspectiva interesante, que si Estados Unidos hubiera destruido la Armada Imperial japonesa en Leyte, entonces tal vez los soviéticos no habrían dudado en entrar a la guerra, porque esencialmente tardaron en entrar porque querían reunir fuerzas. Es una posibilidad interesante. Y eso significa que, ya sabes, porque los soviéticos todavía no han devuelto las dos. ¿Cuáles son? Las dos islas pequeñas más al norte que tomaron junto con Sajalín y las Kuriles. ¿Alguna vez habrían devuelto algo? Esa también es una pregunta interesante, porque entonces estarías hablando de cambiar bien entrados en la Guerra Fría. Y estoy seguro de que desde ahí podríamos encontrar una conexión con Pie Grande, de alguna manera. Sí, una vez que llegas tan al norte, claramente. Y hasta donde sé, esa no es la versión filipina. Bueno, supongo que hay, ya sabes, algunos orangutanes y cosas así allá abajo, Hay algo de eso. en el sudeste asiático. Algo vagamente como Pie Grande. Pero sí, no sé cómo Pie Grande realmente iba a involucrarse en una batalla naval. Eso habría sido difícil de decir. Tal vez las sirenas iban a atrapar a los muertos o algo así. Pero quiero decir, esa es una perspectiva interesante. Quiero decir, en el caso más extremo, digamos que es posible que, porque la fuerza de Tarea 34 estaba relativamente igualada con la fuerza japonesa, digamos que la fuerza japonesa obtiene una ventaja estratégica bastante temprano, lo cual puede ser. Dos flotas igualadas pueden tener resultados muy diferentes. ¿Sabes? Hay una posibilidad de que él pueda, al hacer que Halsey divida su fuerza frente al enemigo, hay una posibilidad de que puedan destruir a la flota estadounidense por partes. Hay una posibilidad de que pudieran haber destruido los portaaviones más antiguos que estaban en Surigao y haber causado suficiente daño a la flota estadounidense como para reducir significativamente, ya sabes, el avance estadounidense por el Pacífico. ¿Hay alguna posibilidad real de que esto vaya a cambiar la guerra a favor de los japoneses allá abajo? ¿Y es posible? Quiero decir, parece que tendemos a pensar en términos de que, si hubiéramos tenido más fuerza ahí, habríamos podido derrotar a Kurita. Pero es posible que, en realidad, lo que podría haber pasado es que le habría dado a Kurita la oportunidad de destruir las fuerzas estadounidenses una por una porque estaban divididas. Bueno, y mira, esa es parte de la pregunta, porque ciertamente la forma en que Taffy 3 respondió fue significativa, creo yo, en cómo Kurita toma esa decisión. Y creo que si se encuentra con la fuerza de Tarea 34, la respuesta podría ser más convencional. Y eso podría ser suficiente para que Kurita, ya sabes, entienda con mayor precisión a qué se está enfrentando. Y realmente esa cantidad de tiempo podría significar que, ya sabes, tengamos una batalla ahí. Ten en cuenta que Kurita estaba contra reloj. Solo tenía cierto tiempo. No podía esperar demasiado. Tendría que derrotarlos y luego avanzar. Y por supuesto su gran misión es llegar a Leyte y hundir tantos buques de desembarco como pueda encontrar. Ese era su gran objetivo. Pero si logra derrotar a las flotas, lo cual creo que sería algo emocionante de discutir, parece difícil, sinceramente, por su poder aéreo. Estados Unidos tenía en ese momento una ventaja tan significativa con el poder aéreo. Parece que incluso si logra derrotar, si realmente logra derrotar los portaaviones en esta, ya sabes, en esta batalla de Taffy 3 y luego avanzar para atacar más portaaviones, y aún así sería difícil para él derribar suficientes aviones antes de que pudiera, porque va a estar recibiendo daño todo ese tiempo y básicamente solo tiene cierta resistencia. Después termina siendo una pelea mucho más larga de lo que esperaban y una pelea mucho más difícil. Y parte de eso fue parte fue por la falta de disponibilidad de esos barcos de desembarco que ya sabes también retrasó el día D y la necesidad de tenerlos. Así que si él logra hundirlos, estaba investigando cuántos podría hundir. Y parecía que su mejor oportunidad había alrededor de 23 de esos LST y 28 barcos Liberty en el Golfo de Leyte en ese momento. Así que si logra pasar por Taffy 3 y puede llegar ahí, existe la posibilidad de que hayan recibido alguna advertencia, así que algunos de ellos escaparían. Pero básicamente habría podido destruir aproximadamente un mes de barcos de desembarco de tanques que podríamos haber construido. Eso es lo que nos habría tomado reemplazarlos.
y solo alrededor de 2 semanas de barcos Liberty. Y entonces cuando yo veía eso, pensaba que realmente te muestra cómo la producción de Estados Unidos en ese momento era simplemente un gigante que pesaba contra Japón. Estamos hablando de que esto era lo que los japoneses pensaban que podían hacer mejor. Esta era su mejor oportunidad de obtener algo de su flota de superficie. Y ellos esperaban tal vez retrasar a Estados Unidos en términos de producción por un mes. Creo que en última instancia lo que pudieron haber hecho tuvo un impacto mayor que eso, en términos de, ya sabes, retrasar Filipinas y cómo eso retrasa otras cosas. Es difícil imaginar un mundo donde eso cambie el resultado de la guerra. Pero como vimos en el Pacífico, ya sabes, cada retraso, cada isla fue una batalla costosa. Y esa es la idea de lo que costaría en términos materiales y el costo humano de simplemente intentar tomar o tener que pelear estas batallas por más tiempo es otra cuestión. Creo que la idea de que él destruya la flota es interesante. Parece algo poco probable. Sabes, para hablar de la logística de esto, el portaaviones Essex. Los portaaviones Essex ya se habían empezado a construir antes de que comenzara la guerra. Así que puedes retroceder fácilmente en la guerra del Pacífico. Y aunque veas la magnitud de esa guerra y digas, si los japoneses no ganan para finales del 42, es una pelea imposible de ganar. Sí, después de eso, simplemente es una guerra de desgaste que ellos no pueden ganar de ninguna manera. No pueden mantenerse al ritmo. Y así es. Esto, quiero decir, si él hubiera destruido esa flota de invasión, ¿qué significa? ¿Las fuerzas terrestres realmente quedan atrapadas? ¿Pierden en Leyte? ¿Perdemos, ya sabes, grandes cantidades de tropas? ¿Estados Unidos está buscando una paz por separado? La cuestión es que estamos produciendo tanto y tan rápido en ese momento que probablemente nada de eso sea cierto. Probablemente resisten. Tal vez no avanzan, ya sabes, pero resisten lo suficiente, ya sabes, y Kurita será destruido eventualmente cuando lleguen los aviones. Sí, y luego reabasteceremos esa flota en un par de semanas. Y eso probablemente es lo que habría pasado. Entonces, quiero decir, puedes ver Leyte y esta batalla masiva, la batalla más grande, y es bastante fácil como un contrafactual simplemente decir que la guerra ya está perdida. Esto es un acto de desesperación por parte de los japoneses. Puedes verlo por la naturaleza del plan, que es un acto de desesperación por parte de los japoneses. De hecho, antes de eso, la batalla del mar de Filipinas fue un acto de desesperación. Entonces, ya sabes qué importancia tiene Leyte. Quiero decir, si lo ves y dices, bueno, ¿y si Leyte hubiera importado? Entonces, eso al menos te da otras preguntas interesantes. Así que creo que planteas un buen punto. Creo que la sensación que todos tenían era que realmente solo había un límite en lo que iban a lograr en la batalla del Golfo de Leyte. Que incluso si lograba cumplir sus sueños más salvajes, sus mayores esperanzas, solo había un límite en lo que iba a lograr. Y Brad estaba llegando a eso antes, básicamente diciendo, ¿Corea realmente cree en este plan? Sí, especialmente desde que Yamato está muerto y ese tipo de cosas. No lo sé. O sea, si Estados Unidos, quiero decir, a pesar de las pérdidas de personal y etcétera, las pérdidas materiales de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos en el Pacífico fueron mucho menores de lo que imaginábamos que podrían ser. Sí, en todas estas batallas, los japoneses están sufriendo pérdidas mucho más graves que nosotros. Si realmente nos dan una paliza, ya sabes, esto no es, ya sabes, el Saratoga o el Lexington. Si enviamos la fuerza de tarea 34 y resulta destrozada, realmente nos dan en la cara y perdemos acorazados, entonces tendremos un gran revés en la invasión terrestre. Existe la posibilidad de que Estados Unidos se eche para atrás. Existe la posibilidad de que, ya sabes, con la era de invencibilidad rota, que a pesar de nuestras ventajas de producción, empecemos a ver un cambio en la opinión pública estadounidense y la posibilidad de algún tipo de acuerdo negociado que lleve a un Japón diferente después de la guerra. Bueno, y esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque en ese caso se trata menos de si podríamos ganar y más de si el costo era algo que se podía soportar, especialmente, ya sabes, por el público. Y ciertamente en ese momento, ya sabes, regresamos a Filipinas porque MacArthur argumenta que teníamos la responsabilidad de regresar a Filipinas. Ese era un lugar que se suponía que debíamos proteger. Es un lugar que abandonamos. Pero puedes imaginarte un mundo en el que te preguntas, ¿por qué estamos sacrificando vidas estadounidenses por Filipinas? Bueno, y sabes al final, cuando ves lo sangrientas que fueron las batallas en Filipinas, también estábamos sacrificando vidas filipinas. Sí, absolutamente. Eso se ve al pelear por toda la península. Entonces, es posible, quiero decir, en el escenario más extremo, hay una posibilidad de que Leyte haga que Estados Unidos negocie un acuerdo que deje Filipinas en manos de Japón, que saque a Japón quizá del sudeste asiático y llegue a un tratado de paz con Japón. ¿Y eso sería mentira?
O, alternativamente, ¿podría Leyte haber resultado en una derrota tan significativa para la Armada Imperial japonesa, literalmente sacándolos de la guerra, que los japoneses no lucharan hasta la muerte, que no se rindieran y que nunca tuviéramos que usar la bomba atómica? Quiero decir, ¿hay tanto en juego en Leyte? ¿O en este punto Leyte es solo que la guerra ya está, sabes, en la etapa final de la partida de ajedrez y solo están sacrificando sus piezas? Creo que una de las preguntas definitivamente lleva a una posible discusión contrafactual. Estados Unidos busca, ya sabes, acercarse a Japón y decir, oye, esto tiene que parar, esta carnicería debe terminar. La respuesta es definitivamente no. Simplemente no veo el tono estadounidense de esa época. Puedes verlo en el entretenimiento popular de esa época. Hay una película maravillosa que salió, creo, en 1943, donde aparece un piloto japonés bombardeando a los estadounidenses en picada con una sonrisa en el rostro. Sí, el recuerdo de Pearl Harbor estaba tan fresco en la mente de la gente que nadie, creo, realmente iba a hablar en serio sobre la paz. Ahora, si la Fuerza de Tarea 34 está ahí, y luego si el Yamato y los otros barcos de la Fuerza de Kurita aparecen en el horizonte, ven a larga distancia, tienen una oportunidad potencial de disparar, y de repente ponen dos proyectiles en el almacén de municiones del New Jersey o de uno de los otros acorazados rápidos. Y de repente, ya sabes, las tornas se invierten. La flota japonesa pasa, nunca amenaza a los barcos en el Golfo de Leyte, pero le da un buen golpe a la Marina estadounidense. En ese momento, ¿qué pasa con algunos de los protagonistas que son tan importantes para el futuro en la lucha por el Pacífico? ¿Es esta una situación en la que Halsey es relevado del mando por, ya sabes, lanzar sus acorazados rápidos sin suficiente apoyo? Existe una posibilidad. Ahora, la siguiente pregunta es ¿quién lo reemplaza? Y creo que ahí hay un contrafactual interesante, porque yo propondría un almirante llamado Spruance, quien continuaría, y tiene un buen nivel de agresividad y realmente es el cerebro que ejecuta en Midway. Un comandante probado que básicamente se enfrenta a una flota japonesa revitalizada que ya le ha dado un golpe a los estadounidenses. Así que potencialmente, ya sabes, la guerra podría alargarse un poco más. Además, ya sabes poner la quilla de un acorazado. Sí, puedes construir un barco Liberty. Creo que el récord fue de una semana desde colocar la primera parte de la quilla hasta terminarlo por completo. Pero un acorazado, eso es un poco más complicado. Eso cuesta bastante más. Y si logras que el mando naval estadounidense en ese momento se detenga a pensar, ¿sabes? ¿Serán igual de agresivos en esa campaña de saltos entre islas? ¿O simplemente deciden que no van a dejar ningún enemigo detrás de ellos? Así que tal vez podrías haber visto un cambio en las tácticas y quizás una mayor cautela por parte de los estadounidenses que no tuvieron después. Esencialmente, sabes, la fuerza central está más que a la mitad destruida, y tanto la fuerza del sur como la fuerza del norte sufren bajas atroces. Creo que eso es lo único realmente de lo que hay que hablar. ¿Podrían los japoneses haber ganado? Y sí. Y antes que nada, estoy de acuerdo contigo en eso. De hecho, ya nos habían dado una buena paliza en Iron Bottom Sound. Habíamos sufrido muchas pérdidas en el Pacífico, y lo único que eso hizo fue que, ya sabes, nos enojáramos aún más. Así que sinceramente no creo que una derrota de la Fuerza de Tarea 34 hubiera cambiado la actitud de los estadounidenses hacia la guerra. En cuanto a los acorazados también, teníamos tres de la clase Montana que empezamos a construir y que al final no terminamos. Y la clase Montana les llaman supercruceros pesados, pero quiero decir, esos habrían sido nuestra versión del Yamato. Habrían sido más grandes que los acorazados rápidos. Así que nosotros, quiero decir, para este punto, Estados Unidos tiene más barcos de más de 50,000 toneladas brutas que el resto del mundo combinado. Sí. Es interesante especular. ¿Qué pasaría si hubieran enviado la Fuerza de Tarea 34 y si la Fuerza de Tarea 34 hubiera sido derrotada? Lo cual parece tan contraintuitivo, ya que Kurita fue derrotado por el Samuel B. Sabes, ciertamente no le iban a gustar el New Jersey, el Iowa y el Missouri. Pero si la Fuerza Central hubiera sido derrotada, ¿eso habría cambiado la actitud de los estadounidenses? O ya sabes, nuestras flotas eran tan grandes en ese momento y la flota japonesa y su capacidad para reemplazar esa flota era tan pequeña. Honestamente, no creo que todo ese escenario que traté de presentar tenga alguna posibilidad. No creo que ni siquiera nos hubiera llevado a, ya sabes, un acuerdo negociado. Simplemente podría haber retrasado, ya sabes, las invasiones en Filipinas. Tal vez habría cambiado la estrategia sobre qué islas íbamos a ir tomando.
pero dudo que, en este escenario contrafactual, hubiera hecho una gran diferencia. Yo tiendo más hacia la otra postura. Si realmente hubiera habido una derrota devastadora de la Armada Imperial japonesa en Leyte y la Fuerza Central no hubiera salido, existe la posibilidad de una rendición japonesa más temprana que no incluya el uso de armas nucleares. Lo que nos lleva a este punto interesante, porque si teníamos armas nucleares y queríamos que el mundo supiera que las teníamos en ese momento, y ciertamente las estábamos usando, para enviarle un mensaje a Rusia, ¿qué hacemos si Japón se rinde antes de que podamos lanzar una? Es un riesgo, porque tal vez es una pregunta más interesante, porque sí, podrías al menos argumentar, y bueno, la gente discute esto en todo Internet sobre si había o no una razón militar legítima para lanzar esas bombas nucleares sobre Japón. Pero si piensas en lo que por supuesto, los planificadores y quienes lanzaron la bomba estaban pensando en lo que podría significar para, ya sabes, el mundo después de la guerra, eso también es interesante. Por supuesto, o sea, ¿acaso solo buscamos una excusa para eso? ¿Encontramos una manera de cómo lo haces? Porque no sé si hay, Suficientes hechos, porque simplemente decir, o algún presidente de Estados Unidos está tratando de encontrar el lugar donde puedan usar una bomba atómica. Sí, mostrar que podríamos usar una bomba atómica. Y es algo donde simplemente hacen una demostración en medio del Pacífico y fríen, ya sabes, un montón de peces. O fabricamos otra guerra completamente diferente. Continuamos la guerra. Tal vez vamos a la guerra con los soviéticos. Quiero decir, hacemos otra cosa porque tenemos que usar nuestras armas nucleares, porque invertimos este dinero en construirlas y luego queremos demostrar que somos la potencia dominante de la posguerra. ciertamente no tiene, ya sabes, hacer una prueba no tiene el mismo. No tiene lo mismo. Entonces, si los japoneses pierden en Leyte y se rinden antes, eso da la posibilidad de que Estados Unidos, menos herido, por cierto, habiendo reunido, ya sabes, estas fuerzas de 1 millón de hombres para la invasión de Japón, que Estados Unidos decida hacer lo que Patton quería hacer y continuar la guerra en Europa contra los soviéticos. Y caray, ya no habría más comunistas en el mundo porque ganamos la batalla de Kursk esta vez. Es difícil imaginar que dejaríamos eso, quiero decir, habría sido una pelea difícil. El hecho es que simplemente estábamos cansados después de pelear una guerra tan larga. Así que es difícil imaginar pelear otra gran guerra. Pero una gran guerra nuclear. Y una guerra donde somos los únicos. Y somos los únicos que las tenemos. Ya sabes, teníamos 3 o algo así. O sea, como que no dijimos la verdad sobre eso. Pero, ya sabes, los B-29 finalmente estaban resolviendo los problemas que tenían. Estábamos en una o sea, ya había esta posición en la que tuvo que haber habido cierta conciencia en el gobierno estadounidense de que sabían que esto iba a continuar. Sabemos que Stalin es realmente un enemigo. ¿Sabes? Ya tenía que haber algún pensamiento sobre eso. Y ciertamente había pensamientos en cuanto a lanzar las bombas atómicas y tratar de evitar que Stalin tomara Corea y avanzara, ya sabes, hacia el lejano oriente. Entonces, una rendición japonesa más temprana hace más probable una guerra entre Occidente o Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y cómo se vería esa guerra? Especialmente considerando que teníamos armas nucleares y no solo podíamos usarlas, sino que estábamos ansiosos por usarlas. Los soviéticos sí se apoderan de algunas cosas en el lejano oriente, y eso te hace preguntarte si usaríamos eso. Sabes, si los soviéticos deciden que todavía van a intentar apoderarse de algunas cosas porque quieren y ven esta oportunidad, usamos eso como, ya sabes, una forma de presumir con una bomba nuclear. Y digo, incluso si no estás hablando de, ya sabes, volar Moscú, no tienes que volar Moscú para hacer una declaración bastante fuerte, ya sabes. Lanzar una bomba atómica sobre Vladivostok. Está bien. Los soviéticos van a recibir el mensaje. Pero eso solo significa, ya sabes, que eso genera aún más odio entre los dos países cuando llegue la Guerra Fría, porque ya sabes, de repente eso es, bueno, Presumiblemente, sí. Si hubiéramos lanzado bombas nucleares sobre los soviéticos, estarían más enojados con nosotros. Y creo que podemos asumir eso. Pero, ya sabes, también hemos visto, quiero decir, los soviéticos están dispuestos a perder, ya sabes, grupos enteros de ejércitos, millones de personas. Y luego simplemente dicen, vamos a seguir adelante. Entonces, quiero decir, ¿eso significa que las bombas nucleares necesariamente habrían ganado la guerra? ¿O el mundo se habría hundido en, quiero decir, otros 10 años de guerra en los que eventualmente el otro lado conseguiría armas atómicas? Y ya sabes, ahí el escenario puede volverse mucho más amplio a partir de ahí. Sí quiero mencionar algo que mencionó Brad porque creo que fue un punto muy interesante decir que sí. Halsey recibió muchas críticas por no enviar la fuerza de tarea 34. Es interesante decir, ¿qué tal si lo hubiera hecho y hubiera sido destrozada? Y, ya sabes, ¿realmente habría podido porque no lo relevaron? O sea, lo mantuvieron, lo dejaron continuar. Pero, ¿lo habrían relevado si hubiera hecho lo que todos dicen que fue un gran error?
si lo hubiera hecho y simplemente no hubiera salido bien. Así que, en cierto modo, ya sabes, el entrenador es un héroe si atrapan el balón y es el villano si no lo hacen. O sea, es así de simple. Así parece, de una forma u otra. Quiero decir, a menos que literalmente no caiga en la trampa y no vaya por la flota del norte en absoluto, o ya sabes, envíe algo así como una fuerza simbólica allá arriba, lo cual por supuesto cambia la situación. Quiero decir, si toda la flota se hubiera quedado ahí, obviamente la flota central no tendría ninguna oportunidad. ¿Verdad? Pero estamos hablando de si la flota central podría haber derrotado a una pequeña parte de ella en lugar de eso. Si lo hace, ya sabes, si deja a 34 ahí y tiene una pérdida significativa, se vuelve interesante, ya sabes, políticamente no obtienes las hazañas heroicas de Taffy 3 como una historia que puedas contar. Obtienes una batalla costosa donde murieron muchas personas, donde perdimos barcos importantes. Quiero decir, eso es mucho más difícil de presentar, ¿verdad? Y entonces tal vez por eso lo expulsan, porque al final se queda, puede quedarse porque Taffy 3 le salvó el pellejo. Exactamente. Sí, habría sido una historia completamente diferente si hubieran destruido a Taffy 3, si hubieran entrado, hundido todos los barcos de desembarco, causado daños serios en las playas donde intentábamos invadir Leyte. De repente eso hace que su error se vea realmente mal. Pero creo que tienes razón, creo que le habría costado más trabajo mantener su puesto sí. Como resultó, podría haber sido lo mejor para Halsey, incluso sin contar el asunto de ¿dónde está Lee? Así que, y si quieres la mayor diversión desde la perspectiva de un aficionado a los juegos de guerra, es que mantenemos toda la flota junta, que no hemos enviado la Fuerza del Sur al estrecho. Así que tanto la Fuerza Central japonesa como la Fuerza del Sur japonesa suben. Y tienes todos los viejos, ya sabes, todos los viejos acorazados de Pearl Harbor, todos los acorazados rápidos, todos los acorazados japoneses, prácticamente todo lo que tienen. Y luego, ya sabes, cómo se habría visto ese gran enfrentamiento. Así que también sería divertido ver, ya sabes, al California y al West Virginia enfrentándose con el Yamato. Y, ya sabes, ¿nos habríamos vengado por Pearl Harbor? O sea, ¿realmente resultó lo mejor que pudo haber resultado para los estadounidenses? ¿O podría haber resultado mejor para los estadounidenses? Esa es una pregunta interesante porque este pudo haber sido el resultado que deja a Halsey en la mejor posición. Y si no es así, entonces ya sabes, estaríamos hablando de cambios de liderazgo. ¿Y qué significaría un cambio de liderazgo? Lo cual podría ser, quiero decir, esas cosas pueden ser problemáticas. Esa va a ser la transición a la que me voy a aferrar desesperadamente. Hay otra personalidad que ha estado extrañamente ausente de esta conversación, y ese sería cierto general Douglas MacArthur. MacArthur, en nuestro futuro alternativo, pierde una buena cantidad de lanchas de desembarco y suministros, y su reconquista de Filipinas se convierte en una sangrienta batalla. Que el público estadounidense tal vez empieza a decir, oye, este MacArthur, aunque nos lo han presentado como una figura casi mesiánica, tal vez en realidad no sabe lo que está haciendo. Esto trae consigo algunos escenarios contrafactuales realmente interesantes. Obviamente MacArthur, quien en mi preparación para esto descubrí que era una persona muy egocéntrica. Tiene momentos de absoluta brillantez y momentos en los que es un completo tonto. Ahora, uno de esos momentos de brillantez es si MacArthur, digamos, llega al punto en que pierde mucho de su apoyo popular. Es nombrado esencialmente como el gobernador militar de Japón después de la guerra, un papel para el que creo estaba especialmente capacitado, y probablemente el momento más brillante de su carrera es cuando logra, ya sabes, básicamente ayudar a modernizar, desmilitarizar y llevar a Japón a la esfera de las naciones occidentales con, ya sabes, instituciones democráticas. Luego también tienes que ver el otro lado de la moneda. ¿Qué pasaría si MacArthur no estuviera a cargo en 1950 cuando los norcoreanos cruzan el paralelo 38? Porque durante los primeros días, MacArthur le está diciendo al presidente Truman que no, que esto es solo un choque fronterizo. Esto no es una invasión a gran escala por parte del norte, cuando en realidad sí lo era. Y luego viene la siguiente jugada brillante, los desembarcos de Incheon. Definitivamente es clásico de MacArthur, quien ha aprendido que, oye, atacar al enemigo donde no cree que puedas atacarlo, si se ejecuta correctamente, funciona realmente bien. Y luego tienes el momento tonto cuando decide que los chinos nunca van a cruzar el río Yalu. Puedo simplemente, ya sabes, avanzar rápidamente por la península.
Así que creo que este es uno de esos casos que, ya sabes, potencialmente es uno de los efectos secundarios de la Fuerza de Tarea 34. Quizás, ya sabes, no estar ahí y sin que MacArthur apareciera de inmediato. En la reconstrucción de Japón y los errores críticos y maniobras brillantes que hace en la Guerra de Corea, obtenemos algo muy diferente. Obtenemos un resultado muy diferente en la historia. La otra personalidad que es más difícil de ver, pero Nimitz también, quien se convierte en el siguiente jefe de operaciones navales. Si hay una pérdida significativa, esos dos, me refiero a Nimitz y MacArthur, son responsables del Pacífico. Existe la posibilidad de que sean reemplazados. Y lo que le suceda a la flota sería diferente si Nimitz no se hubiera convertido en jefe de operaciones navales. Y, ya sabes, si no tuviéramos a MacArthur, y luego tienes razón, la ocupación y Corea, quiero decir, MacArthur sigue por bastante más tiempo. Así que esto tocaban algunas figuras de mucho peso que estaban a cargo. Quiero decir, y no sé, tal vez del otro lado, del cual sé menos. Realmente no sé cómo hablar de esto. Pero si hubiera una victoria y Kurita se vuelve más famoso que Yamato, ¿cómo afecta a él la historia japonesa de manera diferente? Si él logra la victoria milagrosa en Leyte, cambia la política militar, termina convirtiéndose en una figura importante en el Japón de la posguerra. Quiero decir, ciertamente, ya sabes, las reputaciones suben y bajan según las batallas, y es mucho más difícil ver qué habría pasado con el tipo que no se destacó. Así que es un buen punto. Quiero decir, MacArthur tiene una presencia tan grande incluso en los años 50. Si algo cambia, el propio MacArthur, ya sabes, sé que es la teoría del gran hombre, pero el propio MacArthur tal vez sí cambia el curso de la historia en otros lugares. Sabes, la forma en que trabajamos con Japón en la posguerra fue significativa no solo para la historia japonesa, sino por supuesto para todo lo que Japón ha influido después, ¿verdad? Entonces, quiero decir, podríamos haberlo hecho, podríamos haberlo abordado de una manera muy diferente. En muchos aspectos fuimos bastante suaves con Japón. Sí, no creo que necesariamente esa fuera la forma en que definitivamente íbamos a hacerlo, ya sabes. Y si eliges un enfoque diferente, podrías tener un mundo muy distinto. Y por supuesto, Japón ha sido importante desde la Segunda Guerra Mundial. La canción de Tom Lehrer. Una vez todos los alemanes eran belicosos y malos, pero eso no podría volver a pasar. Les dimos una lección en 1918 y casi no molestan. Nosotros desde Entonces, sí, ¿qué pasa si envías a alguien que no es un MacArthur, quien por cierto pasó tiempo en Japón cuando era niño? Así que en realidad él tiene, ya sabes, un poco de entendimiento de la cultura japonesa. ¿Qué pasa si envías a alguien que es como un elefante en una cristalería? Terminas obteniendo algo más parecido a un tratado de Versalles con reparaciones y básicamente una mala política diseñada para castigar. En comparación con alguien que llega y dice, mira, sí, ustedes son los malos, pero ahora, oye, ya sabes, es mucho más rentable y va a ser una vida mucho mejor para ustedes. Si ustedes, ya saben, comercian con nosotros y tratan de empezar a adoptar algo de la modernidad, algunos de los ideales occidentales, y seremos buenos amigos si podemos hacer eso, si podemos llegar a ese acuerdo. Sí creo que MacArthur merece todo el crédito por un papel progresista y relativamente moderado, básicamente como gobernador militar durante la era de reconstrucción después de la guerra. Eso es algo importante. O sea, para empezar, Japón es una base para Estados Unidos y para la gente que está de nuestro lado en la Guerra Fría. O sea, eso fue significativo, ¿verdad? O sea, eso nos permitió tener básicamente esta presencia en el lejano oriente. Si no tuviéramos una buena relación con Japón, o sea, eso quizá cambiaría cómo abordamos Corea, cómo abordamos las cosas en el sudeste asiático en los años que siguieron después de eso. Esa es una conversación interesante. Y quizá la parte más interesante de la historia alternativa de la que podemos hablar aquí es cómo eso pudo haber impactado esa política, que por supuesto impulsó grandes partes de la Guerra Fría y grandes partes de la historia estadounidense, y por supuesto grandes partes de la historia asiática. es mucho más difícil imaginar la participación de la ONU en Corea si Japón no está tan alineado con Occidente. Sí, y el hecho de que las únicas tropas disponibles para llegar rápido a Corea fueran, curiosamente, unos 20.000 soldados que ocupaban Japón, hizo que fuera relativamente rápido trasladarlos. Corea fue algo que estuvo a punto de no lograrse. ¿Te imaginas un mundo después de 1952 en el que Corea del Norte unifica la península coreana y es un aliado firme de la Unión Soviética? Presumiblemente, podrían haber matado de hambre al sur tan bien como lo hicieron con el norte.
Es una locura pensar que eso podría haber dependido de un error que Halsey pudo haber cometido, ¿sabes? Sí, después, sí. Bueno, ya sabes, el efecto mariposa, la batalla de Leyte es una mariposa bastante grande. Así que, sí, o sea, cuando hablas de cómo eso repercute en la historia, Brad probablemente tiene razón, que la mayor forma en que pudo haber repercutido en la historia es la manera en que afectó la reputación de MacArthur, lo cual es interesante porque fue una batalla naval, y él era, ya sabes, un oficial de tierra. Pero ciertamente impactó en qué también pudo pelear esa batalla, y esa batalla ya se había convertido en algo más difícil de lo que queríamos. Entonces, ¿cuánto más difícil podría haberse vuelto antes de que realmente empezara a afectar la percepción pública sobre él o sobre la lucha en Filipinas? Y hasta cierto punto podrías argumentar, supongo, que todo lo que estaba pasando ahí era su responsabilidad, incluso si era una batalla naval, porque él, ya sabes, él estaba eligiendo contra qué peleábamos y cuándo. ¿Y realmente era necesario para nosotros? ¿Podrían las Filipinas haber sido saltadas como islas? En ese momento, la Junta de Jefes de Estado Mayor en realidad no quería ir tras Filipinas. Estaban mucho más interesados en centrarse en Formosa. Pero al final hay un problema, y es que la inteligencia de ese momento indicaba que, según nuestro mejor cálculo, para tomar Filipinas se necesitarían al menos un par de cientos de miles, y para tomar Formosa probablemente se necesitaría medio millón. Pero quiero decir, si hay un revés en Leyte, ¿eso significa que cambiamos la estrategia y no atacamos Filipinas? Y de hecho, eso nos lleva a otra cosa. Entonces estamos hablando de que nosotros queríamos usar una bomba nuclear al azar. Si no es contra los soviéticos, ¿la usaríamos en la guerra civil china? Esta es nuestra excusa para usar la bomba nuclear y deshacernos de Mao y asegurar una nación. Así que si terminamos, ya sabes, teniendo bombas nucleares y sin razón para lanzarlas sobre los japoneses, y solo estamos buscando a quién vamos a bombardear para demostrar que podemos, China es una posibilidad. La guerra civil, China es una posibilidad. ¿Qué tan diferente sería si Mao nunca tomara China? Si en vez de eso, en algún momento bombardeamos a Mao con una bomba nuclear. O quiero decir, incluso si es tan simple como, está bien, decidimos, ya sabes, oye, esto de Filipinas es demasiado, simplemente lo vamos a pasar por alto, vamos a ir por Formosa. Parte del plan del Estado Mayor Conjunto involucraba hacer que China participara mucho más activamente en la guerra. Sabes, no puedo pensar en nadie más sobre quien podríamos haber lanzado la bomba. Bueno, a menos que sí, supongo que uno de los, quiero decir, tal vez los franceses nos hubieran convencido para lanzar una bomba nuclear sobre Hanoi para lidiar con el pequeño conflicto que estaban teniendo ahí. Ese es un contrafactual interesante. Decir, ¿qué hubiera pasado si Japón se hubiera rendido y luego estuviéramos buscando una excusa para usar la bomba donde tal vez hubiéramos pensado? Porque pudo haber sido, o sea, también pudo haber sido Yugoslavia. Pudo haber sido, o sea, es un presidente cualquiera con una bomba nuclear y una buena razón para demostrar que podíamos hacerlo. Uno esperaría que simplemente fuéramos reservados, que no lo hubiéramos hecho, en vez de pensar, tenemos que usar esto en alguien, de Tin Marín de Dopingüe, ¿sabes? Sí, preferirías eso. Quizás a los suizos, a los suizos. Sí, ya que ya que ya llegamos a un contrafactual que dice que tenemos que lanzar una bomba nuclear al azar a alguien. O sea, tenemos que lanzar una bomba nuclear a alguien. ¿Sabes quién es el que menos deberíamos hacerle esto? Y luego, los australianos. Sí, bueno, lo sé, los australianos. No creo que vayamos a lanzar una bomba nuclear a Australia. Creo que eso es muy poco probable. Creo que ahí estamos bastante seguros. Yo Creo. creo que Australia, Canadá y Gran Bretaña, esos habrían estado muy al margen, aunque fueran potencias. Creo que habrían estado muy al margen. Quizá habríamos encontrado una excusa para lanzar la bomba nuclear sobre Japón de todos modos, pero, o sea, todavía estábamos muy enojados con ellos. En realidad es una posibilidad, sinceramente. Pensando en esto, ya sabes, ahora que he tenido unos minutos para que el cerebro funcione y la vitamina cafeína haga efecto lo suficiente como para que pueda formar un pensamiento racional y coherente. Si los soviéticos toman Hokkaido esencialmente como un trofeo de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial, debido a las fuerzas navales estadounidenses, la derrota en el Golfo de Leyte, los reveses y básicamente la guerra se prolonga por unos meses más. And, um, de nuevo, otra posibilidad, lanzamos un par de bombas nucleares sobre Japón y el emperador japonés no decide rendirse hasta 2 meses después. Entonces los soviéticos toman Sajalín y empiezan a tomar Hokkaido. Finalmente, ya sabes, cuando llega la noticia de la rendición, los soviéticos controlan la parte norte de Hokkaido. Sí, y podrías haberlo cambiado después para que terminara en
Así que creo que probablemente hay formas más elegantes de que terminara, para que más adelante, en un escenario distinto, los soviéticos terminaran en Hokkaido. Supongo que cuando lleguemos ahí, no lo pensé, pero por supuesto, el objetivo obvio, el que realmente no hemos considerado, pero el lugar evidente donde habríamos usado nuestra arma nuclear para demostrar nuestro dominio y dominar la Guerra Fría habría sido contra el Sasquatch. Es fácil declararles la guerra. Tienes pérdidas relativamente bajas, pero puedes derrotar a su fuerza militar muy, muy rápido. Y luego, el resto del mundo, ¿quién se va a meter con nosotros si hemos derrotado a Pie Grande? De verdad. Así que creo que hemos estado pasando por alto el objetivo más obvio, claramente. Por eso este contrafactual. El otro día alguien comentó que los escenarios hipotéticos no son historia. Y, ¿sabes? No estoy de acuerdo. Creo que los contrafactuales son una parte fundamental de la historia. Realmente te ayudan a entender el contexto de la época. Y además, son muy divertidos porque te muestran que la historia es historia. Pero quiero decir, hay muchos puntos en los que, obviamente, las cosas pudieron haber sido diferentes. Y eso te lleva a preguntarte qué tanto podrían haber cambiado las cosas. Creo que lo que necesitamos hacer aquí es, ya sabes, tomar un ejemplo del mundo real para ese comentarista. Y eso es, ¿qué hacen las personas que estudian historia cuando están sentados alrededor de una fogata con una bebida para adultos en la mano? Discuten sobre quién fue el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Muy cerca de esto, ¿verdad? Estamos bastante cerca de esto. ¿Verdad? Ellos, puede que sí, pero bastantes de esos argumentos van a empezar con y sí. Pero sí, sí. Gracias por escuchar este episodio del podcast del Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a El Chico de la Historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.